En esta clase vamos a hablar de porcentajes. Nosotros sabemos que cuando decimos el 50% de algo, estamos hablando de la mitad, ¿sí? Es decir, sabemos que hay una relación entre el 50% y la mitad de algo. Por ejemplo, si tengo 6 estudiantes y digo que el 50% son varones. El 50% de 6 serían 3. Eso intuitivamente todos los podemos reconocer y comprender. Y si decimos la mitad de 6, como vimos en el video anterior de fracciones, la mitad de 6 es 1/2 por 6. Y 1/2 por 6 sería 6 por 1, 6 sobre 2, o sea 3. Es decir, que de ambas maneras llegamos al mismo número. Quiere decir que hay una relación directa entre la mitad de algo y el 50% de algo, de un total. Ahora, ¿cuál es esa relación? Observemos que 1/2 es equivalente a decir 2 de 4. 2 de 4 o 1 de 2 es siempre la mitad. 2 es la mitad de 4. 6 es la mitad de 12. O 5 es la mitad de 10. En todos los casos estamos hablando de la mitad. Todas estas representaciones de la fracción 1/2 son justamente la representación del mismo número. Y si comparamos con 100, la mitad de 100 es 50. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos 50%, es decir, 50 de 100. La mitad significa 50 de 100, es decir, es escribir o pensar en una relación de fracción con respecto a un total de 100. Entonces, ¿cómo calculamos un porcentaje dada una fracción? Si yo digo es la mitad de algo, simplemente lo que hacemos es multiplicar la fracción por 100 y ahí obtenemos el porcentaje. 1/2 sabemos que es 0,5 y 0,5 por 100 es 50. Entonces esto es el 50%. ¿Qué quiere decir? 50 de 100. 50% es 50 de 100. Entonces cada vez que pensemos en 50% podemos pensar también que estamos hablando de 50 de 100. 50 de 100 son varones, 50 de 100 son de boca, en fin, 50 objetos de 100 de un total de 100. Eso significa el porcentaje, es decir, comparar con 100. Ahora, tenemos dos preguntas o dos cuestiones a resolver cuando se habla de porcentaje. Primero, ¿qué porcentaje representa una cantidad de otra? Y cómo calcular el porcentaje de una cantidad. Esas son dos cuestiones que vamos a resolver. Con respecto a la primera, vamos a plantear una situación que es la siguiente. Supongamos que tenemos 1350 estudiantes que votan para centro de estudiantes, para dos agrupaciones, la agrupación A y la agrupación B. Una vez que se cuentan los votos, sabemos que para la agrupación A votaron 900 estudiantes y para la agrupación B el resto. Quiero saber qué porcentaje representa 900 de 1350. Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Lo que sabemos es que 900 de un total
de 1350 votaron a la agrupación A. Si esta relación que hay entre los que votaron a la agrupación A y el total lo multiplico por 100, simplemente obtenemos el porcentaje por lo visto anteriormente. Es decir, que la fracción multiplicada por 100 me da el porcentaje. Y esta fracción tiene la particularidad de que tiene como denominador el total de estudiantes que votaron y como numerador el total de estudiantes que tienen una particularidad. En este caso, que votaron para la agrupación A. Si hacemos la cuenta, nos da que esto es 66,666, etcétera, por ciento. Como no tiene sentido considerar las infinitas cifras periódicas, vamos a hacer un redondeo y vamos a aproximar esta cantidad haciendo un redondeo del porcentaje en el primer decimal. Es decir, fíjense que después quiero dejar un solo decimal. La pregunta es si dejo 6 o qué dejo ahí. Como la cifra que sigue de ese 6 es mayor a 5, si es mayor o igual a 5, ya en lugar de un 6 voy a poner un 7 porque tiene bastante peso todo lo que sigue después de ese 6. Entonces lo redondeo a 7. Entonces vamos a decir que el porcentaje que votó por la agrupación A es el 66,7%. Estos tienen los votos para A. Y el resto va a votar para B. Ahora, ¿quiénes son el resto? ¿Qué porcentaje sería? Yo sé que en total me tiene que dar un 100%. ¿Por qué? Porque todos votaron por algo. No estoy considerando votos en blanco o votos anulados, ¿sí? Entonces, el resto, para llegar hasta 100, tendría que ser el 33,3%. Esos votaron por B. Es decir, que ganó la agrupación A. De esta manera, siempre podemos calcular qué porcentaje representa una cantidad de otra. Y el otro interrogante sería cómo calcular el porcentaje de una cantidad. Es decir, cuando me dan el porcentaje, ¿cómo sé cuánto representa ese porcentaje? Vamos a analizar esta noticia. Dice, la Argentina tiene un 63% de su población vacunada con menos de una dosis, mientras que el 41% ya tiene las 2 dosis. Vamos a ver qué significa el 63% de la población, es decir, cuántas personas significa, y qué significa el 41% de la población. Para esto tendríamos que saber qué población hay. O sea, acá lo clave es saber la población, porque si no sabemos cuántas personas hay en Argentina hoy, según el último censo, no podríamos decir cuántas personas representan el 63%. Ahora, según el último censo, la cantidad de personas que hay en la Argentina son 45.376.763 personas. Entonces, nosotros tendríamos que calcular el 63% de esa cantidad, es decir, de 45.376.763. Y lo mismo en el segundo caso. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Dijimos que 63% lo podemos pensar como una fracción, que es la fracción 63 de 100. Eso significa 63%. Y vamos, la 63 sobre 100 de la cantidad 45.376.763 sería por
63 centésimos por esa cantidad. Entonces solamente nos queda hacer la cuenta y ver cuánto nos da esa cuenta. ¿Cómo hacemos la cuenta? Tendríamos que hacer 63 por esta cantidad dividido 100. Una vez hecha la cuenta, que podemos ver aquí, nos da esa cantidad, es decir, 28.587.360,69. Este coma 69 sería una fracción de personas, ¿sí? Que no tiene mucho sentido, pero podríamos, al ser un número de habitantes, podríamos decir que son 28.587.360 o 361. Yo lo redondearía para abajo porque lo otro sería una fracción de persona que no tiene sentido. También este porcentaje seguramente es un redondeo de algo, por eso nos da con coma ese número. Entonces esto es, yo tomaría aquí la parte entera nada más, es decir, 28.587.360 personas vacunadas con la primera dosis. Y el 41% estarían vacunadas con las dos dosis. Entonces tendríamos que hacer una cuenta similar. Y ahí vemos que el resultado son 18.604.472. Vamos a tomar solamente la parte entera. Es decir, que hay 28 millones, más de 28 millones de vacunados con la primera dosis y 18.600.000 aproximadamente vacunados con ambas dosis. Estos dos serían los problemas de cálculo de porcentaje. Veamos este problema. Este es un titular de hoy, ¿sí? Aumenta mañana la nafta, desde mañana los precios de los combustibles suben otro 6%. ¿Qué significa? ¿Cuánto va a valer? Bueno, el precio de la nafta hoy, de la super, es 85,70, ¿sí? ¿Qué significa? Que mañana va a estar un 6% más cara. En principio tendríamos que encontrar el 6% de este total de 85,70. Y lo que sé es que mañana va a estar el precio actual más esa cantidad que aumenta. Entonces, el 6% de 85,60, como dijimos antes, sería 6 de 100. O sea, por cada 100 pesos aumentan 6 pesos. Y esa fracción de 85,70, ¿a qué es igual? Tendríamos que hacer la cuenta. 6 por 85,70 dividido 100. Y eso nos da 5,142 pesos. Bueno, este tercer decimal es de más, no vamos a considerar un tercer decimal, con los centésimos nos basta. Es decir, que podemos aproximar esto redondeando a 5,14 y pongo un 4 porque lo que sigue del 4 es un número 2, es menor que 5, entonces dejo 5,4. Eso es lo que aumenta la nafta. Quiere decir que desde mañana la nafta va a costar 85,70 más el 6%, que sería 5,14. Y ahí tendríamos que sumar, nos da 4, 8, 10, 9. Es decir, a partir de mañana la super va a estar a 90 pesos con 84.